Estimado pastor, ¿alguna vez a usted le ha pasado de que la despensa de alimentos se le ha agotado? ¿Alguna vez a usted se le agotó el dinero? El dinero para pagar los servicios básicos, para pagar, los estudios, la medicina. O tal vez en este mismo momento usted esté pasando una crisis de esta. Déjeme decirle de que cuando usted empezó a hacer números y se hizo la pregunta, ¿qué hago? ¿O qué voy a hacer mañana para cubrir todos mis gastos? Dios ya sabe qué va a hacer con usted. Dios ya tiene un plan diseñado para suplir las necesidades, porque Dios siempre trabaja con balón adelantado. Y es precisamente lo que quiero reflexionar en esta ocasión con usted. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, Jesús, ahí se narra una escena de Jesús con sus discípulos. Le voy a leer algunos versículos. San Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y es precisamente lo que le estaba diciendo antes. Él ya sabe qué va a hacer con las circunstancias difíciles que pasamos, pero las permite porque sencillamente a Jesús le place probarnos. Quiero analizar o que reflexionemos en algunas frases o así rápidamente en algunos versículos. Me llama la atención lo que dice en el versículo 2. Dice que le seguía gran multitud. Esto significa que Jesús siempre estaba ocupado. Él siempre estaba atendiendo gente. Así nos pasa a algunos pastores. Siempre estamos ocupados atendiendo la gente. Y esto es agotador, usted lo sabe muy bien. Así que Jesús llegaba a un punto de agotarse. En versículo 3 nos dice que Jesús subió a un monte. Dejó la multitud ahí, en el llano. Y él subió con sus discípulos a un monte. Porque Jesús necesitaba privacidad. Necesitaba reunirse con su círculo íntimo para escuchar a los discípulos o para darles algunas instrucciones específicas a sus discípulos. Como pastores, yo creo que también necesitamos subir a un monte. Necesitamos esa privacidad. Necesitamos subir con nuestro círculo cercano de líderes para escucharles, para hablar con ellos, para exhortarles, orar con ellos, etc. Pero también creo que necesitamos subir a ese monte con nuestra familia. Es decir, necesitamos desconectarnos un poco de la multitud, de la iglesia, y darle ese tiempo a ese círculo cercano de discípulos o líderes que están cerca de nosotros, y darle ese tiempo necesario a su mujer, a sus hijos. Necesitamos subir al monte. Luego, cuando Jesús baja del monte, alzó sus ojos y vio gran multitud, gente que había venido, y esto como que le sorprendió a Jesús. Entonces Jesús, cuando ve esa multitud, se sorprende y surge la pregunta: ¿de dónde vamos a darle comida a tanta gente? ¿Sabe por qué? Porque Jesús se sintió responsable. Se sintió responsable por toda esa gente. Él, siendo un pastor, siendo un líder por excelencia, él sabe que no puede abandonar a la gente, y él siente la responsabilidad de suplirle a las personas. Y entonces, estando ahí cerca Felipe y Andrés, posiblemente los demás discípulos, pero estos dos son los que salen en escena ahí a la respuesta de la pregunta de Jesús. Jesús pregunta directamente a Felipe, aparentemente: ¿de dónde compraremos pan para tanta gente? Y mire, la pregunta que Jesús hace es la pregunta que todos nos hacemos.
Cuando nos encontramos en una circunstancia compleja, cuando una circunstancia difícil nos toma de sorpresa. Esa es la pregunta. Es como cuando a usted le llega la visita de un hermano suyo o un familiar con toda su familia y usted no está preparado. Y usted dice, ¿y cómo lo voy a atender ahora? Y usted busca algo que hacer para atender a su visita. Así le pasó a Jesús. Entonces él hace la pregunta, ¿qué haremos? Nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué o cómo compraremos para suplir esta necesidad? En el versículo 6 dice que Jesús lo decía para probarles a Felipe, para probarle. Porque, estimados hermanos, Él ya sabe, dice que Él ya sabía que iba a hacer. Él prueba nuestra fe, lo hace con las circunstancias. Así nos prueba Jesús con las circunstancias, cuando nos hace falta el dinero, cuando nos hace falta la comida, cuando nos hace falta la salud. Y entonces Él ahí, hermanos, implícitamente nos hace la pregunta, ¿qué harás? ¿Qué harás? Esa pregunta que le hizo a Felipe. Y Jesús siempre nos prueba con el propósito de fortalecer nuestra fe, con el propósito de que nosotros nos demos cuenta de que Él es la fuente de la bendición. Él es la fuente de todo lo que nosotros tenemos y que en los tiempos difíciles Él es nuestra solución. Dios a lo mejor le está haciendo esta misma pregunta a usted. En el versículo 7, Felipe responde a la pregunta y él dice 200 denarios no nos alcanzarían. 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tome por lo menos un pedazo de pan. ¿Sabe qué pasó con Felipe? Pasó lo mismo que pasa con usted, lo mismo que me ha pasado a mí, lo mismo que le pasa a todo el mundo. Inmediatamente él hizo algo humano, algo que todos hacemos. Corremos a sacar la calculadora y empezamos a hacer nuestros cálculos económicos, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Felipe, sacar su calculadora y empezar a hacer cuentas. Y la conclusión es, no podemos. Estimado pastor, no es malo hacer cálculos, no es malo ser administrativo, pero eso sí, que debemos aprender a sacar nuestra fe y después sacar la calculadora. Felipe sacó la calculadora antes de la fe, y por eso precisamente Jesús dice que lo estaba probando. Debemos nosotros aprender a valorar que antes del dinero está el poder de Dios, está la provisión de Dios, y nosotros debemos aprender esto. Jesús quería enseñar a Felipe que los recursos financieros no son lo más importante. Dios puede hacer algo sin dinero, obviamente usa el dinero, pero Él podría hacer algo sin dinero, así que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es cuánto usted depende de Dios, o digamos, cuánto confiamos o dependemos de Dios. Y es posible que nosotros mismos limitemos la obra de Dios en nosotros cuando empezamos a sacar la calculadora. Le pregunto, ¿existe algún momento, alguna tarea que usted considera que es imposible para usted y que solo Dios podría hacerlo? Pues este es el momento de que usted saque su fe. Después de que saque su fe y conozca la voluntad de Dios, saque la calculadora para hacer sus propios cálculos. Me llama la atención en el versículo 8, allí sale Andrés y dice, bueno, aquí hay un muchacho con 5 panes, 5 panes. Y Andrés dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Aparentemente Andrés como que da una respuesta diferente, pero no, es la misma respuesta de Felipe. Felipe dijo, 200 denarios no nos alcanzarían. Andrés dice, ¿qué es esto para tanta gente? Al final, la conclusión de ambas respuestas es la misma. Andrés trató de ser práctico y no sacó la cartera, pero vio a ver dónde miraba algo y ahí encontró a un niño. Y el niño no lo vamos a dejar por fuera.
El niño nos enseña, nos da grandes lecciones, aunque es un agente pasivo en el pasaje. Pero este niño nos enseña que nosotros debemos ser previsores. Me llama la atención que entre tanta multitud, solo el niño andaba comida. Solo el niño había previsto y andaba a su cena. Los demás andaban a expensas. Hermanos pastores, esto nos enseña de que nosotros debemos ser previsores y que debemos guardar para mañana. Así que como pastores de repente somos tentados a dejárselo todo a la fe. Todo a la fe. A veces necesitamos guardar algo, necesitamos ahorrar un poquito. Así que yo le digo, a manera ¿cómo se llama? De una exhortación sana, guarde para mañana. Si le sobró comida, guarde para mañana. Si ganó dinero, guarde un poquito para mañana, porque ese poquito Dios lo va a usar en el tiempo de crisis. Pero ¿qué si usted no tiene un poquito? Mire, este niño dio un poco, y con ese poco o poquito de provisión que tenía el niño, Dios hizo el gran milagro de alimentar a una gran multitud. El niño entregó lo poco que tenía, y con ese poco que tenía, Dios hizo grandes cosas. Conclusiones sobre el texto. No siempre las cosas, las situaciones las soluciona el dinero. También otra conclusión: Dios usará lo poco que tenemos para hacer grandes cosas. Dios puede ser limitado por nuestra falta de fe o por nuestra técnica y humana actitud. Dios puede ser limitado a hacer grandes cosas. Otra conclusión: seamos previsores, pensemos en el mañana, guardemos lo que sobra, porque lo necesitaremos mañana. No despilfarre la bendición de Dios, guarde. Y en último lugar, cuando se trata de darle a Dios, debemos ser generosos, como ese niño que lo dio todo. Podemos darlo todo y Dios usará nuestro donativo para hacer grandes proyectos, para bendecir su familia y aún para bendecir la iglesia o a otras personas particulares. Que Dios me le bendiga, y esperando que esta reflexión haya llenado alguna necesidad en su vida.